Hola, buen día, ¿cómo están? El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que me parece bastante interesante. Lo titulé Amor y Cerebro. Lo que vamos a revisar ah, de manera general es el amor y la monogamia como conductas biológicas. Esto es el correlato neurofisiológico de aquello a lo que llamamos amor. Lo vamos a estar viendo como esta formación de vínculos a largo plazo. Primero la cuestión de la formación del vínculo madre-hijo y después la formación de vínculos entre adultos. Y también vamos a abordar el tema de la monogamia desde los modelos animales, sobre todo el del ratón de la pradera, que se utiliza para realizar estudios y analizar los patrones conductuales de aquello a lo que nos referimos con monogamia. Y vamos a ver el por qué se utiliza este modelo animal para estudiar estas conductas. Eh, Bueno, entonces de manera general eso es lo que vamos a revisar en esta presentación. No solo los modelos animales, obviamente, también las cuestiones relacionadas con el ser humano, sobre todo desde la perspectiva de Helen Fisher, ¿no? Que es una investigadora que ha escrito bastante acerca del tema. Bueno, lo que, algunas de las áreas cerebrales que vamos a estar revisando, que tienen una participación en esta formación de vínculos, es el área tegmental ventral, que la podemos encontrar a nivel mesencefálico, también el núcleo accumbens y la corteza prefrontal. Si ustedes se dan cuenta, entonces estamos hablando, como dicen en la diapositiva, ¿no? Tu cerebro en el amor, de qué manera está relacionado este circuito de recompensa del cual forman parte el área tegmental ventral, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal, de qué manera se relaciona con la formación de vínculos a largo plazo. Por otra parte, las sustancias que estaremos revisando que tienen participación en neurotransmisores y hormonas, por ejemplo la dopamina, que como bien saben está relacionada con el circuito de recompensa que mencionaba anteriormente, la norepinefrina y su rol en la formación de recuerdos, y la oxitocina. La oxitocina se ha identificado en muchas situaciones, como vamos a ver, pero también en la formación de vínculos. Y no solo la oxitocina, también vamos a ver el papel de la vasopresina. Iniciaríamos con la definición de emociones de Antonio Damasio, ¿no? Él inicia su definición diciéndonos que las emociones son patrones de respuesta químicas y neurales que tienen una función. Y esta función está bien determinada, es decir, es contribuir a la supervivencia del organismo como adaptándolo, ¿no? Adaptándolo a su medio ambiente. Y continúa, ¿no? Son biológicamente determinadas y por lo tanto son procesos estereotipados y automáticos. Las respuestas que tenemos son estereotipadas y automáticas. Y tienen una influencia tanto de la cultura como de las propias experiencias del sujeto, del organismo. Entonces podemos ver cómo esta definición de las emociones es muy completa, ¿no? Nos presenta el correlato neurofisiológico, ¿no? Al hablar acerca de que son patrones de respuesta químicas, neurales, que están biológicamente determinadas, es decir, hay un componente innato en la expresión de nuestras emociones y estas respuestas serán estereotipadas y automáticas, que obviamente tenemos que tomar en cuenta la influencia de la cultura y de las experiencias del sujeto. Cuando abordamos el tema del amor, desde la ciencia muchas veces no sabemos qué es lo que hacen los científicos, qué estudian acerca del amor, ¿no? Porque si bien es claro que es fuente de inspiración para poetas, músicos, escritores, pintores, pues desde la ciencia lo que interesa saber es por qué la gente se enamora y por qué las personas o cómo las personas eligen a una pareja específico. Es decir, cuáles son las características que buscamos en otras personas que nos atraen, por qué nos enamoramos de esas personas y por qué las elegimos como parejas, ¿no? Cuando hablamos del amor romántico, el término amor incluye aquí, en esta presentación, lo que la gente común entiende por amor. Es decir, cuando alguien dice te amo, ¿no? Cuando se dice te amo. Por amor romántico también suele entenderse la búsqueda de proximidad,
Podríamos hablar de cariño, de apego, de estima hacia el otro. Y surge una pregunta que me parece interesante. ¿Se puede sustraer el sexo del amor? Vamos a ver a través de la presentación si podemos responder que sí se puede sustraer o que no se puede sustraer. No, ojo, estamos planteando un punto de vista biológico, ¿no? Y desde ese punto de vista determinar si se puede sustraer el sexo del amor o no, ¿vale? Quiero hacer una advertencia, ¿no? Dice, el conocimiento no tiene que implicar pérdida ni disminución alguna de la luz y la magia que aporta el amor a la vida de los enamorados. Para ser más claros, el propio Antonio Damasio menciona, conocer la fisiología de la digestión no nos impide saborear un buen bistec. Es decir, el que conozcamos de qué manera funciona nuestro cerebro cuando hablamos de la formación de vínculos a largo plazo, no implica que vamos a perder la magia o que nos vamos a dejar de enamorar por otras personas o esa luz, ¿no? De la que se hablaba en el primer párrafo. No, no implica eso. No, implica solamente tener más conocimiento, lo cual no nos va a impedir seguir relacionándonos como lo hemos hecho hasta el momento. Y vamos a seguir disfrutando de nuestras relaciones, ¿no? De nuestros vínculos que hemos formado y que seguiremos formando vínculos a largo plazo. Yo eh, quiero empezar con la cuestión de los modelos animales porque tienen una función cuando hablamos de estudio de emociones. Tiene una función, tiene validez utilizar modelos animales para estudiar emociones y está justificado el uso de modelos animales, ¿no? Generalmente se utilizan para estudiar los mecanismos que regulan nuestras emociones, incluso la evolución, ¿no? Por ejemplo, de manera particular, emociones que se han estudiado mucho son el miedo, la ansiedad, y dentro de esos mismos, de otros estudios, lo que se ha logrado es el desarrollo de medicamentos para tratar algunos trastornos específicos. Por ejemplo, la ansiedad, las fobias, el trastorno de estrés postraumático, la depresión, ¿no? Entonces, estos medicamentos nos van a servir para, como un apoyo psicoterapéutico desde la psiquiatría para ayudar a las personas a tratar este tipo de problemáticas. También se han utilizado estos modelos animales para estudiar la formación del vínculo emocional. El primer vínculo emocional del que podemos hablar es la formación del vínculo madre e hijo. Y como pueden ver en la diapositiva, pues son diferentes animales, ¿no? De los que podemos hablar. Por ejemplo, por un lado las ovejas en la primera imagen, cierto tipo de primates, también primates no humanos se han utilizado, incluso estudios con seres humanos también, y lo que se encuentra es que hay similitudes, ¿no? Estos diferentes especies se ha encontrado que hay similitudes y que se comparten mecanismos cerebrales que están activándose, que están participando, perdón, en la formación del vínculo emocional. ¿Okay? Entonces, también, no solo para tratar o para estudiar los trastornos que mencioné anteriormente respecto a ansiedad, fobias, etcétera, o estudiar de manera general las emociones, sino también los modelos animales han servido para estudiar la formación del vínculo emocional. Siendo así, una de las primeras sustancias, o de manera específica, una de las primeras hormonas de las que más se ha estudiado es la oxitocina, a la cual se ha denominado la hormona del amor. Esta hormona se ha visto expresada a nivel cerebral cuando hablamos de una formación del vínculo entre madre e hijo, también cuando la gente expresa experimentar orgasmo, cuando las personas hablamos de estas sensaciones de seguridad y de confianza que nos brindan otras personas, o cuando algunas personas reportan ser fieles, se ha visto una mayor expresión de oxitocina a nivel cerebral en comparación con aquellas que expresan no serlo. Por eso es que se le llama la hormona del amor, porque si ustedes pueden observar, está presente en situaciones en las que nos relacionamos con otras personas, formación de vínculo, orgasmo, seguridad, confianza, fidelidad, entre otras. Entonces, vamos a tomarlo en cuenta, la hormona, y vamos a ver en qué estudios se ha determinado su función en la formación de vínculos. Como tal, es una hormona y es secretada por la hipófisis, ¿no?
también se ha visto liberada durante el parto y la lactancia. Uno de los experimentos que es muy interesante para determinar cuál es su función en esta formación del vínculo es que una infusión de oxitocina en las ovejas, ¿no? Es decir, a nivel cerebral se les administra una dosis de oxitocina a una oveja que tiene su propia cría y después de la administración de oxitocina se coloca junto a esta oveja una cría que no es de ella, es una cría ajena. Pero después de la administración de oxitocina, la oveja empieza a emitir conductas que están relacionadas con la formación del vínculo madre-hijo, ¿no? Y el único cambio que se hizo fue la administración de oxitocina. De esta manera, los investigadores tratan de demostrar cuál es la función de la oxitocina en la formación del vínculo madre-hijo. Y me parece que el resultado de ese estudio es bastante claro, ¿no? Cómo a partir de la infusión la oveja empieza a emitir conductas hacia la cría que no le pertenece, pero empieza a emitir conductas como si le perteneciera, ¿no? Como si fuera la madre. Cuando se estudia la vinculación entre adultos y el amor romántico, se refiere al estudio de la evolución de un sistema para mantener a la pareja unida el tiempo necesario para aumentar la descendencia. Esto es, entonces la monogamia parece más evolucionada en especies en las cuales la crianza de la descendencia va a depender de ambos padres. ¿Ok? Cuando hablamos de la unión a largo plazo, se ha reportado que el 3% de los mamíferos son monógamos. Algunos ejemplos son las orcas, los roedores de la pradera, de los cuales hablaremos más adelante, y el hombre, ¿no? Y entre las aves encontramos a los pingüinos, los cuervos, las águilas y los loros. Lo que algunos estudios han reportado es que se encuentran los mismos mecanismos cerebrales que los mecanismos que se han identificado en la unión maternal. Es decir, cuando hablamos de unión, de la formación del vínculo madre-hijo, estamos hablando de ciertas estructuras, ¿no? Pero se ha visto que las mismas estructuras y las mismas sustancias, es decir, los mismos mecanismos, están presentes, están activos cuando se habla de la unión a largo plazo, es decir, de la unión entre adultos. Si hablamos de monogamia, tendríamos que rescatar las características conductuales y hacer énfasis en ellas, ¿no? Son características conductuales necesarias para una relación amorosa. Recuerden que estamos viendo desde el punto de vista biológico. No hay ningún tipo de juicio moral o ningún tipo de juicio social, ¿no? Desde el punto de vista biológico, ¿cuál es la función precisamente de la monogamia, ¿no? Y en ese caso sería mantener una relación de pareja con un solo individuo y constaría de 5 reglas. Por ejemplo, la cohabitación macho-hembra. Y esto pensado en el sentido de la supervivencia de la especie. Es por eso que se establece así, ¿no? La asociación selectiva de la pareja a largo plazo, la agresión dirigida ante la amenaza a este sistema, a esta pareja, una atención intensa a la cría y la prevención del incesto. Mencionaba como primera sustancia la oxitocina, ¿no? La hormona del amor, pero también se ha visto cómo está relacionada con el sistema de reforzamiento. El sistema de reforzamiento en el que participan, como vemos en la diapositiva, el área tegmental ventral a nivel mesencefálico, después ya hablando de la corteza prefrontal y frontal, hablamos del núcleo cumbens y de la corteza prefrontal. Entonces la oxitocina va a estar interactuando con este sistema dopaminérgico, con estas áreas que acabo de mencionar. Lo que se ha observado en diversos estudios es que este sistema dopaminérgico está activo ante el consumo de algunas sustancias, por ejemplo, la heroína, la cocaína, la nicotina, y generalmente eh, pues lo que provoca es una expresiones de euforia y procesos adictivos, ¿no? Como tal, es decir, la activación de este sistema es el correlato neurofisiológico de esta euforia y de los procesos adictivos. Entonces es curioso y es interesante cómo esta hormona del amor
va a estar interactuando con este sistema de reforzamiento cuando hablamos de vínculos, tanto del vínculo madre-hijo como del vínculo entre adultos a largo plazo. Y los estudios que se han hecho para determinar lo anterior son bastante interesantes. Por ejemplo, en uno de los experimentos se ha puesto a una madre frente a una computadora y se empiezan a pasar imágenes de niños, ¿no? Y entonces lo que pueden identificar los investigadores es que cuando aparece la imagen del propio hijo frente a la pantalla hay una liberación de dopamina. En el mismo sentido, el mismo tipo de estudios se han llevado a cabo con parejas, ¿no? Ya hablando entonces del vínculo a largo plazo entre adultos, y lo que se ha observado es que también se ponía a uno de los integrantes de la pareja frente al computador y se empezaban a pasar imágenes, ¿no? De hombres o de mujeres, dependiendo del caso, y lo que se veía es que cuando aparecía la imagen de la persona amada existía una liberación de dopamina. De esta manera ellos relacionan, los investigadores relacionan la liberación de dopamina y la interacción con la liberación de oxitocina. Entonces es un sistema que está interactuando con el otro. Podemos hablar entonces de que si son los mismos mecanismos los que van a estar participando en la formación del vínculo madre-hijo y como mencionaba en las diapositivas anteriores, los mismos cuando hablamos de la formación del vínculo a largo plazo, lo que establecen los investigadores es que parece que solo hay unos retoques a estos mecanismos cerebrales y de esa manera se pueden explicar ciertas características únicas de la sexualidad humana. Por ejemplo, el hecho de que, otra vez, desde el punto de vista biológico, los hombres buscan mujeres con senos prominentes y con caderas anchas porque tienen cierta función biológica. Por ejemplo, el hecho de buscar mujeres con senos prominentes garantiza, entre comillas, la probabilidad de una mejor alimentación a las crías, ¿no? A la descendencia. Por otro lado, una mujer con caderas anchas garantiza, entre comillas, o incrementa la probabilidad de que pueda darse un parto sin, 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 sin problemas, ¿no? Sin complicaciones. Entonces, desde el punto de vista biológico, esa sería la razón del por qué se buscan ciertas características relacionadas con la sexualidad humana. Por su parte, las mujeres reportan otro tipo de características que están más relacionadas con el cuidado, la protección, la inteligencia, la solución de problemas, y estas biológicamente son las características de la otra persona que llaman la atención de las mujeres. Recuerden que estamos viendo desde el punto de vista biológico. Yo les había comentado anteriormente el uso de este modelo animal del ratón de la pradera para estudiar las cuestiones de la monogamia, ¿no? Y es que conductualmente cumple con ciertas características para hacer un modelo de estudio como muy válido, ¿no? Lo que se ha observado es que estos ratones, después del primer apareamiento, van a estar unidos durante toda su vida. A lo largo de toda su vida van a estar juntos. Y entonces llama la atención cómo a partir de ese primer apareamiento ya no se van a separar, ¿no? Es por eso que es un estudio, es un modelo que se utiliza para estudiar la monogamia. Hablábamos de la hormona oxitocina como una hormona que está participando en situaciones de formación de vínculos, ¿no? Madre-hijo o a largo plazo, y sobre todo en la cuestión de las hembras. Cuando hablamos de la vinculación en machos, una función muy similar la va a llevar a cabo la vasopresina, es decir, va a estar expresada a nivel cerebral en situaciones, como mencionaba, de vinculación, pero también cuando hay situaciones de agresión ante potenciales rivales o cuando hay una expresión de instintos paternales. Y este también se ha visto a través del modelo animal de los ratones de la pradera. También va a ser liberada, al igual que la oxitocina, a través de la hipófisis. Los experimentos han sido muy interesantes para determinar la función tanto de la oxitocina como de la vasopresina en la vinculación de los ratones de la pradera, ¿no? Por ejemplo, en la primera imagen se puede observar que es antes del apareamiento, y entonces se administra a nivel cerebral
vasopresina al macho. Y entonces ya no es necesario este primer apareamiento para que el macho forme este vínculo con la hembra, como se ve ahí que tiene los ojos con corazones, ¿no? A partir de la administración de vasopresina ya está formando este vínculo con la hembra que está a su lado. Y lo mismo pasa, algo muy similar pasa con la hembra, ¿no? A la hembra se le inyecta oxitocina a nivel cerebral y sucede lo mismo. No hay necesidad de ese primer apareamiento, que generalmente es el que determina la unión a largo plazo. No hay necesidad de ello para que la hembra forme el vínculo a largo plazo con el macho. Es por eso que se le ven los ojos con corazones y el macho preguntándose qué pasó, ¿no? ¿Y ahora qué hice? Y también en un segundo momento lo que se hace es administrar después del primer apareamiento, es decir, una vez que ya se formó ese vínculo del que he estado hablando, se les administra, en el caso de la hembra, perdón, en el caso del macho, se le administra antagonistas a la vasopresina, es decir, los antagonistas van a bloquear la acción de la vasopresina, que generalmente sirve para la formación del vínculo, van a bloquear esta acción y es por eso que se ve al macho rechazando a la hembra, ¿no? En la tercera imagen. Y en la última imagen lo que vemos es qué pasa con la hembra una vez que se da el primer apareamiento, se forma el vínculo, pero se le administra un antagonista a la oxitocina, es decir, una sustancia que va a impedir la acción de la oxitocina como generalmente se da. Y lo que pasa es que después de ese primer apareamiento y la inyección de oxitocina, la hembra va a rechazar al macho, es decir, ese vínculo que generalmente se da no se va a formar. ¿Cuáles son? Pasa algo muy interesante, ¿no? Se comparan dos modelos animales, el del ratón de la pradera versus el ratón de la montaña. Lo que pasa es que genéticamente son casi idénticos, ¿no? El ratón de la pradera y el ratón de la montaña, pero lo que se observa es que a nivel conductual son muy diferentes. Por su parte, el ratón de la pradera es altamente sociable, y por otro lado, el ratón de la montaña es solitario, ¿no? Se aísla. El ratón de la pradera es monógamo, el ratón de la montaña es promiscuo. El ratón de la pradera, después del apareamiento, va a formar vínculos a largo plazo, como veíamos. El ratón de la montaña no los forma, no forma esos vínculos después del apareamiento. En el caso del ratón de la pradera, ambos padres van a tomar el cuidado de los cachorros. En el caso del ratón de la montaña, los machos no participan en el cuidado parental. Por su parte, el ratón de la pradera, los cachorros permanecen en el nido algunas semanas incluso después del destete. En el caso del ratón de la montaña, las madres abandonan a los cachorros 2 o 3 semanas después del destete. Finalmente, en el ratón de la pradera se ha observado un patrón conductual de agresión selectiva ante las amenazas de esta formación del vínculo, ¿no? Como les comentaba, lo que llama la atención de los investigadores es que prácticamente son idénticos a nivel genético, pero encuentran estas diferencias a nivel conductual. Una hipótesis que se podría plantear es que probablemente los niveles de oxitocina y o de vasopresina podrían ser diferentes entre entre ambas cepas, ¿no? Entre ambos tipos de ratón. Pero no es así. Lo que descubren es que, bueno, como punto número uno, es que sí, los ratones de la pradera son monógamos, pero no son fieles, ¿no? Los ratones de la pradera, solo el 4% de estos ratones pasa la vida apareándose con la misma pareja. Es decir, la formación del vínculo a largo plazo, ahí está, ¿no? Y van a vivir su vida, toda su vida, con la misma pareja, pero no van a aparearse solo con la misma pareja, ¿ok? La diferencia que encuentran entre el ratón de la pradera y el ratón de la montaña, se puede observar en la imagen, a la izquierda de la pantalla. En la primera línea tenemos el receptor de oxitocina. Yo les comentaba, la primera hipótesis podría ser la cantidad de oxitocina o vasopresina. Y lo que encuentran los investigadores es que no es así. La cantidad es similar, es prácticamente la misma de oxitocina o de vasopresina. La diferencia entre el ratón de la pradera y el de la montaña, está en los receptores, tanto a oxitocina como a vasopresina. Y es lo que se muestra en la segunda imagen. Si estamos hablando de receptores, hablaríamos de la neurona posináptica. Ahí estaría la diferencia.
Y si observan la primera imagen, donde están los 4 cortes, entonces en la primera línea se puede ver en el núcleo cumbens la diferencia entre en la primera columna el ratón de la pradera y en la segunda del ratón de la montaña, como la parte más oscura nos está mostrando, en el caso del ratón de la pradera, una mayor presencia de receptores a oxitocina en comparación con la cantidad de receptores en el núcleo cumbens a vasopresina en el ratón de la montaña. Y algo similar pasa en el caso de la vasopresina, ¿no? Es en la segunda línea, igual en la primera columna el ratón de la pradera, en la segunda el ratón de la montaña, como a nivel del septum lateral y el pálido ventral se puede observar que en el caso del ratón de la pradera hay una mayor cantidad de expresión de receptores a vasopresina en comparación con el ratón de la montaña en el que hay una cantidad menor. Esa es la diferencia, ¿no? Como les decía, a nivel genético prácticamente son idénticos, ¿no? Hay obviamente una pequeña diferencia, si no, no habría estas diferencias incluso conductuales, y no es por la cantidad deliberada de oxitocina o vasopresina, sino por la cantidad de receptores a ambas sustancias. Pasando a la cuestión del ser humano, una de las investigadoras que más ha hecho trabajo respecto a esta formación de vínculos, respecto a las relaciones amorosas, es Helen Fisher, ¿no? Ella explica 3 sistemas de motivación-emoción que van a actuar en serie. La primera de ellas es el deseo o apetito sexual y la función de este primer sistema de motivación-emoción sería el apareamiento con una pareja apropiada. Y hay sustancias que van a estar presentes en mayor medida en comparación con otras. En el caso de este primer sistema de motivación-emoción son los estrógenos y los andrógenos. Un segundo sistema es el sistema de atracción o amor romántico, y la función de este sistema de motivación-emoción es la reproducción con una pareja específica, en el cual vamos a ver un incremento de la dopamina, un incremento de la norepinefrina y un decremento de la liberación de serotonina. Finalmente, el tercer sistema es el de apego duradero, cuya función es la crianza de la prole, es decir, la crianza de la descendencia. Las sustancias que vamos a ver expresadas en mayor cantidad son la oxitocina y la vasopresina, las sustancias de las que he venido hablando a lo largo de esta presentación. Cuando hablamos del amor romántico, entonces, como comentaba, hay una mayor liberación de dopamina, y esto se ha relacionado con el aumento de la atención hacia la otra persona, sobre todo, ¿no? Es decir, la persona amada incluso se considera como única. O sea, en ese momento estamos viendo mucho o en mayor medida sus cualidades, y no estamos viendo los defectos. Es por eso que la consideramos como única, ¿no? Hay sensaciones de euforia, incluso hay cambios en nuestros hábitos diarios, ¿no? Como la pérdida del apetito, mm, cambia nuestro ciclo de sueño-vigilia, ¿no? Dormimos a veces menos, a veces dormimos más, etcétera. Por otro lado, hay un incremento en los niveles de norepinefrina, y esto se ha relacionado con los procesos de memoria para nuevos estímulos. Y es por eso que cuando iniciamos una relación nos es más fácil recordar aquellas primeras ocasiones, ¿no? de la relación o de las relaciones. Pero la primera vez que fuimos al cine, la primera vez que salimos a tomar una cerveza, la primera vez que hicimos el amor, la primera vez que nos besamos. Esto se ha relacionado con una liberación aumentada en los niveles de norepinefrina, que nos permiten memorizar estos nuevos estímulos, ¿no? Y por otra parte hay un decremento en los niveles de serotonina, que está relacionada con pensamientos obsesivos sobre la persona amada. Recuerden esos primeros momentos, esa primera etapa cuando estamos enamorados de otra persona, cómo parece que obsesivamente estamos pensando, valga la redundancia, en ella, en él, ¿no? Incluso algunos autores han reportado que este tipo de pensamientos obsesivos es muy similar a lo que podemos ver en un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Y está relacionado con con una liberación disminuida de los niveles de serotonina. Ya en esta última parte quiero hablar acerca de la comezón del cuarto año, que es algo que plantea la propia Helen Fisher, de quien ya había mencionado, que es una antropóloga, es una científica que hace estudios acerca de
las cuestiones de la vinculación, de las vinculaciones a largo plazo, ¿no? De las vinculaciones entre adultos. Ella comenta que el ser humano está biológicamente preparado para mantener una relación afectiva únicamente por 4 años. Los demás son ganancias. Y no es algo que ella invente. Es decir, hace un estudio bastante interesante de las estadísticas de divorcio durante 45 años en 62 culturas diferentes. Y lo que observa es que alrededor de los 4 años, en promedio a los 4 años, es cuando existe la tasa más alta de divorcios. Y coincide con que 4 años es el periodo de crianza. Además, estos 4 años lo que se puede observar es que es cuando se encuentran mayor insatisfacción en estas relaciones de pareja, mayor nivel de expectativas no satisfechas, mayores problemas maritales, entre otros. Y es por eso que las parejas acuden en este estudio al divorcio como una alternativa. Algo con lo que coincide también es que entre más hijos se tenga hay menos posibilidades de divorcio, es decir, esta comezón que se da al cuarto año aumenta a 7 años con la presencia de un segundo hijo, y así, por cada hijo que se tenga, en promedio son 3 años más, ¿no? Esto en parte puede, yo creo que en parte puede explicar el por qué las parejas de generaciones anteriores a las nuestras, a la mía, a las de ustedes, pues duraban tanto tiempo casados, ¿no? Duraban tanto tiempo como pareja. Eso obviamente más otro tipo de cuestiones sociales y culturales. No necesariamente estamos hablando de que se mantenía el amor o que existía esta cuestión de incondicionalidad, etcétera, ¿no? Muchas veces incluso cuestiones de violencia, cuestiones de subyugación, de aguantar, ¿no? Incluso cuestiones de costumbre que no tenían nada que ver con amor o con seguir enamorados o con el deseo de estar ahí, sino más bien por las cuestiones sociales y culturales. Bien, me gustaría también hablarles acerca de las fases en relaciones románticas. La primera se estaría estableciendo como la del enamoramiento, la cual está caracterizada por un alto nivel de pasión, compromiso, intimidad. En promedio dicen que aproximadamente dura 6 meses, ¿no? Puede ser menos, puede ser más. Y también una característica principal de esta primera etapa es que hay excitación, nos sentimos altamente motivados, comprometidos, pero también hay ansiedad, hay estrés, y esta es ocasionada por la incertidumbre de lo que pueda o no pueda pasar a corto, mediano o largo plazo. Una segunda etapa sería la del amor pasional, en promedio entre 6 meses y un año, siempre y cuando estemos hablando de una relación funcional, una relación adecuada, en donde no haya un problema de integridad, no que se ponga en peligro la integridad de alguno de los miembros de la pareja, donde siga existiendo el respeto, donde se sigan procurando atender al otro, donde haya esta cuestión del compromiso. Entonces estamos hablando de un tipo de relación así, ¿no? Cuando es así, entonces se va a caracterizar por cuestiones de seguridad, de calma, de balance. Y lo que vamos a ver a nivel de las sustancias que se están liberando es una potenciación de la oxitocina y de la vasopresina, a diferencia de las sustancias que podríamos encontrar en la primera etapa. Ya decíamos que es la vasopresina o incremento de la norepinefrina y una disminución en la serotonina. Finalmente, la tercera etapa, la etapa del amor de compañía, lo que va a caracterizarla es el decremento en la pasión, pero también tendríamos que hablar de un incremento en la intimidad y el compromiso. Muchos mencionan que en esta etapa se puede considerar algo similar a una amistad, en el sentido de la incondicionalidad, del respeto, de la procuración por la felicidad del otro, de la compañía, etcétera, ¿no? En ese sentido sería similar a una amistad. Y la oxitocina y la vasopresina pues van a ser predominantes en esta tercera etapa. Si bien en la diapositiva la imagen que representa este tipo de amor es una pareja de ancianos, no necesariamente tenemos que llegar a ser ancianos para experimentar este tipo de amor, sino que puede ser en alguna otra etapa, pero creo que simboliza bastante
bastante bien este tipo de amor de compañía. Y en la última parte hablaríamos del rompimiento en la relación de pareja. Es evidente que es un evento altamente estresante y a nivel cerebral lo que se puede observar es una actividad incrementada en el área tegmental ventral, en el estriado ventral, en el pálido, en el putamen, y por lo tanto veríamos un sistema de recompensa alterado. Esto debido a que el estímulo, el estímulo externo, en este caso nuestra pareja, que nos es altamente reforzante, altamente recompensante, ya no está presente. Y el sistema de recompensa, al no estar presente este estímulo reforzante, pues se va a ver alterado. Incluso lo que podríamos ver como efecto de un rompimiento en una relación de pareja es un síndrome de abstinencia, muy similar al que encontraríamos en personas que usan y abusan de sustancias, ¿no? Es decir, en este síndrome de abstinencia, cuando ya no está la persona a la cual amo, con la cual formé una relación de pareja, pues voy a presentar una dependencia psíquica y física, ¿no? Mis conductas, mis emociones y mis pensamientos van a estar dirigidos a la ausencia de esa persona. Puedo encontrar estados emocionales diferentes, ¿no? Con tendencia hacia la depresión, tendencia hacia la ansiedad. Incluso por otro lado puedo presentar insomnio, irritabilidad, fuertes deseos de regresar con la persona, aburrimiento, poca energía. Y si no existiera una recaída en el afán de seguir con esta persona con la cual rompí la relación de pareja, pues los síntomas progresivamente van a disminuir. Finalmente me gusta cerrar esta presentación con la siguiente reflexión. Reducir el amor a sus componentes no es poético ni romántico, pero nos ayuda a entender la sexualidad humana y puede conducirnos al desarrollo de drogas que mejoren o disminuyan nuestro amor por otra persona. Les agradezco la atención a esta presentación, espero que la información que les ofrecí sea de utilidad y nos vemos en una siguiente lección. Saludos.